Buenos días, respetados estudiantes del programa de Contaduría Pública y de Administración Turística y Hotelera. Hoy en nuestra clase 11 le damos la bienvenida a Jamie Janet, María Fernanda, Diego Fernando, Brian Felipe, Ángela y Juan Camilo. Hoy vamos a ver uno de los últimos apartados que van en el anteproyecto de nuestra investigación que tiene que ver con el método. Es decir, aquí nos contestamos la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, ya una vez realizada nuestra idea, sistematizada nuestra idea a través del planteamiento del problema, de la pregunta problema, de habernos expuesto los objetivos, contestado la justificación, haber elaborado el marco teórico y la hipótesis, entonces vamos a describir el método que vamos a utilizar. Existen varios. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta primera parte de nuestro método. Quiero comenzar entonces diciendo que en forma general el único método conocido tanto para las ciencias físicas como para las ciencias sociales es el científico. Ese mismo que sistematizó después de la primera revolución científica en 1540 Galileo Galilei. Bien, el método científico se puede definir como un procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental. Entonces digamos que esta es la definición del método científico. Pero cuando vamos a nuestro anteproyecto, entonces allá nos encontramos con un ítem que se llama la metodología. Entonces la metodología hace parte también de esa organización, de esa sistematización, de esa exposición, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Existen entonces cuatro procedimientos o cuatro partes indistintas que nos permiten entonces describir la metodología. Entonces aquí nos contestamos la pregunta que ya les decía inicialmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, existen entonces cuatro submétodos, llamémoslo así, o cuatro elementos de ese método, que es el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El alcance de estudio dependerá de las estrategias de investigación, así el diseño, los procedimientos y otros componentes serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Pero en la práctica un estudio puede tener todos los enfoques que vemos aquí en la parte negrita. Es decir, que todas las investigaciones en el mundo pueden estar circunscritas en uno de estos, pero cada proyecto en sus diferentes etapas y en sus diferentes desarrollos puede pasar de una exploratoria pasando por el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Pero generalmente nuestros proyectos en ciencias sociales, como las nuestras, generalmente se inscriben en el descriptivo. Sin embargo, vamos a verlas todas. En la clase de hoy solamente vamos a ver el exploratorio y el descriptivo. Bien, ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Entonces eso va a depender de dos fases. Uno, el estado del conocimiento. Por eso es que vimos atrás el estado del arte. Por eso es que uno de los primeros pasos después de nuestra idea de investigación es buscar todo lo relacionado o investigar todo lo relacionado con el problema nuestro. Es decir, qué se ha investigado en esa idea que yo tengo. Por eso era tan importante y por eso vuelvo e insisto, porque de eso depende mucho de los planteamientos en la fase de diseño del proyecto como en la fase de desarrollo de su proyecto. Entonces, por eso para mí, ¿qué se ha investigado con relación a mi idea? Es importantísimo.
Y segundo, es la perspectiva que se pretenda dar al estudio, es decir, cómo yo lo voy a encarar, cómo yo voy a hacer mi investigación. Entonces, cuando tenemos claro eso, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, se llama exploratorio. Cuando la revisión demostró que tan solo habían unas guías no investigadas, ideas vagas o fenómenos desconocidos o novedosos. Allá colocábamos un ejemplo, el de los ovnis. Entonces sabemos que hay poca literatura al respecto, ¿cierto? Y que esta literatura generalmente entra en un campo de la pseudociencia. Entonces uno puede entender que si yo estoy haciendo una investigación, no voy a encontrar unas investigaciones o muy poquitas o muy vagas o fenómenos desconocidos. Entonces yo digo, bueno, mi investigación entra en el campo de lo exploratorio. Veamos unos ejemplos. El más reciente, el COVID-19. Entonces, todos los países, o por lo menos los países industrializados o que tienen capacidad económica y científica, pues están en la tarea, ¿cierto?, de encontrar una vacuna o de algún medicamento que palie en buena parte la enfermedad. Por supuesto que entra esta investigación en un campo exploratorio, porque si bien tiene unos antecedentes, ¿cierto?, de otras enfermedades que tienen como la misma raíz, ¿no? Pero en este momento, específicamente, el coronavirus se convierte en una investigación exploratoria porque poco se conoce de la enfermedad. Si se conociera con antelación, pues ya habían sacado la vacuna hacía años atrás, pero como es reciente, de unos meses nomás, pues entra en el campo de exploratorio. Otro ejemplo, esperanza de vida más allá de los 100 años, ¿no? Pues son muy poquitas las investigaciones, pues alguien diría, pues ¿quién quiere vivir más de 100 años? Pues no es un estudio que me interese. Sin embargo, habrán algunas guías, algunos elementos preliminares, no hay una documentación teórica profusa y profunda, pues mi investigación entraría en el campo exploratorio. Otro ejemplo, vida en Marte. Igual, ¿no? Hasta ahora se están haciendo las investigaciones. Si yo entro a hacer una investigación de este tipo, entraría en lo exploratorio. ¿Por qué? Porque no hay mucha literatura. Mis antecedentes me van a decir que aquí en este tipo de estudios no hay mucha literatura. Luego yo estaría en un campo exploratorio. Entonces, ¿para qué sirven los estudios exploratorios? Para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. En cualquier ciencia. En cualquier ciencia. Permite llevar a cabo una investigación completa. Entonces, por eso yo les hacía hincapié, perdónenme en estas aviso, yo les hacía hincapié al principio de nuestra asignatura que es importante que alrededor de mi idea yo busque muy bien, investigue muy bien ese estado del arte o esos antecedentes para poder decir precisamente cómo lo voy a hacer, desde qué perspectiva lo voy a hacer. Entonces el alcance exploratorio está relacionado con información tenue. Entonces encuentran ya ustedes una relación entre el estado del arte y el método exploratorio. Entonces digamos que hoy en día son muy poquitas las ideas, o muchas diría yo, pero que entran en el campo exploratorio precisamente por esa información elemental y porque no hay muchos estudios al respecto. Traje otra explicación. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto
ningún documental ni leído libro alguno, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir y en qué lugares se come bien. ¿Cómo es la gente? En otras palabras, ignoramos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es explorar, preguntar sobre qué hacer y a dónde ir. Entonces yo pienso que este es un ejemplo que le cae muy bien a los administradores turísticos y hoteleros porque saben qué es explorar en estos campos y en estas ciencias. Otro ejemplo, cuando Sigmund Freud utilizó sus investigaciones sobre la histeria, pensó que estaban relacionadas con dificultades sexuales. Entonces nadie se había atrevido antes a hablar o a investigar sobre esa sexualidad, ¿cierto? Entonces Sigmund Freud estaba para ese momento en un campo exploratorio. Seguramente un psicólogo hoy en día quiere hacer una investigación relacionada con la histeria y la sexualidad, pues va a encontrar mucho material bibliográfico, muchas teorías, pues ya no estaría en un campo exploratorio, ya no sería un método exploratorio, sino de los siguientes o uno de los siguientes que vamos a ver. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Por eso es que a mucha gente le gusta, a muchos de los investigadores les gusta explorar estas investigaciones no raras, sino de poca popularidad, digámoslo así, que casi no se han investigado. Temas en física, en química, en astronomía, en biología, en medicina, en contaduría, en administración, que poco se han investigado, ¿cierto? Porque encuentran allí un terreno propicio, ¿cierto? Para cultivar, para cosechar, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones gusta mucho en ese sector de investigadores en donde no se ha profundizado mucho. Bien, espero que haya quedado claro, sin embargo, vamos a ver que hay otros, como este, el descriptivo, que es más bien uno de los que más prefieren los investigadores y de los que más describimos en las investigaciones. ¿Por qué? Porque este segundo, el descriptivo, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Únicamente mide o recoge información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refiere. Entonces mire que es describir, ¿va? Para algunos investigadores es más fácil describir que explorar, ¿cierto? Porque simplemente es en la descripción, yo observo, ¿cierto? Mi objeto de estudio, observo el fenómeno y describo, no tengo que hacer nada más. Entonces muy fácil, muy atractivo y bueno, no tanto por lo fácil, sino más atractivo, más expedito, encuentro más información, puedo hacer un marco teórico más sólido, correlacionar mi marco teórico más sólidamente, entonces por eso es más llamativo. Un ejemplo, un investigador empresarial que tenga como objetivo describir varias empresas del sector MIPYMES de la ciudad de Tunja, en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, jerarquización, capacidad de innovación, describirá y por medio de los resultados obtenidos en la investigación, describirá.
Entonces miren ustedes que en este ejemplo, que es de los muchos que hacemos y de las muchas investigaciones que hacemos, por eso es el que digo yo que nos llama más la atención a los investigadores, porque simplemente es escoger una población objeto de estudio, en este caso mi pymes, pequeña y mediana empresa, de un lugar específico y hacer mediante la observación y la recolección de información, hacer un paralelo que es común a todos, pero que en todos los objetos de estudio no se repite o no se da igual. Y hacer un paralelismo ahí en las diferentes empresas. Entonces cojo 200, 300 MIPYMES de lo que me dé mi muestreo, eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Entonces escojo 200 de todo ese mundo, de toda esa población de MIPYMES de la ciudad de Tunja, y entonces voy a estudiarles su complejidad, es decir, su tecnología, su tipo de niveles jerárquicos, su estructura, su capacidad de innovación, los resultados que presenta cada uno, si quiero desde tipo cuantitativo, es decir, económico, cómo están sus estados financieros. Es decir, puedo coger varias variables, en este caso el ejemplo me trae varias, pero puedo coger dos o tres nomás y hacer esa descripción. Y entonces, ¿qué preguntas me voy a hacer con respecto o qué cosas voy a trabajar con respecto a esa descripción que voy a hacer en todas ellas? Por ejemplo, ¿cuál es la diferenciación entre las MIPYMES en cuanto a su estructura de organización, si es vertical o horizontal? ¿Cuál es el nivel de sistematización de sus procesos en cada una de las empresas estudiadas? ¿Cuántas personas laboran en cada empresa? ¿Cuál es el nivel de eficacia en la toma de decisiones por niveles, etcétera? ¿Cuál es el nivel de modernización de los diferentes procesos que manejan las MIPYMES? Es decir, aquí me hago una serie de preguntas comunes para todas y voy describiendo y voy colocando eso en cuadros o en gráficos estadísticos y voy haciendo mi análisis. Entonces yo voy a decir en mi metodología que en este caso, en la observación del fenómeno y del objeto de estudio, yo voy a hacer un método, voy a utilizar el método descriptivo, ya no voy a utilizar el exploratorio y ya sabemos por qué no, porque en este caso las empresas han sido estudiadas de hace 200 o 300 años atrás, por lo tanto hay mucha información, simplemente eh, voy a tomar Tunja y seguramente desde ahí, por eso yo les decía que mi investigación puede pasar por todos y puedo decir que en Tunja pues los estudios son exploratorios porque los estudios en cuanto a mi pyme no son muchos, ¿sí? Podría ser, ¿no? Que cuando tomo la variable Tunja o la variable geográfica, entonces no encuentre mucha información, entonces alguien diga en la metodología. Yo empiezo por la exploratoria porque no hay mucha información respecto a mi pymes. Pero si lo hago también comparando Colombia o comparando el mundo, pues ya no puedo decir tanto que es exploratorio, sino más bien me centro en describir el fenómeno con base en todas estas preguntas o en variables específicas relacionadas con el sector empresarial. Conclusión. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Entonces, vuelvo y les digo, desde mi experiencia, es el que más le llama la atención a los investigadores cuando lo describen en los anteproyectos o lo escogen para escribir sus investigaciones, es decir, cómo lo vamos a hacer. Bueno, existen varias técnicas o instrumentos para la aplicación de métodos descriptivos. Entonces tenemos el estudio de caso, las series de caso, los estudios de predominio,
la etnografía, las encuestas, la observación. Es decir, todos estos elementos los vimos también en estadística, ¿cierto? Pero allá todas esas ciencias se nos unen para sacar un buen trabajo de investigación. Estudio de caso es cuando yo escojo una sola empresa, siguiendo el ejemplo anterior. Entonces ya no voy a estudiar varias MIPYMES de la ciudad de Tunja, sino que voy a escoger una sola empresa y a esa le hago todo el estudio, ¿no? Eso se llama un estudio de caso, que también es muy común y muy utilizado en nuestras ciencias empresariales y organizacionales. ¿Por qué? Porque voy a estudiar Coca-Cola, voy a estudiar el fenómeno de Apple, voy a estudiar el fenómeno de Ecopetrol. Entonces me centro en una sola, ¿no? El estudio etnográfico es muy utilizado en sectores o en ciencias mejor como las ciencias sociales, específicamente las relacionadas con sociología, con trabajo social, con psicología. ¿Por qué? Porque se trata de ir a comunidades, ¿no? Y estar allá un buen tiempo, ¿no? Y observar qué hacen y a partir de eso ir haciendo las descripciones. Pero el más conocido para nuestro caso empresarial y organizacional es el estudio de caso. Por supuesto que cómo vamos a recabar, cómo vamos a obtener esa información, entonces lo hacemos a través de encuestas o otros métodos que vamos a ver de tipo estadístico. ¿Cómo es la redacción de este capítulo en la fase de diseño o anteproyecto? Entonces aquí les dejo un video que está en YouTube donde explica perfectamente y con ejemplos cómo tienen ustedes que redactar esta parte del anteproyecto. Es decir, igual, los vamos siguiendo, los vamos a ampliar, los vamos a seguir tocando cuando terminemos. Entonces, todos, perdón, cuando terminemos entonces de hablar del correlacional y el explicativo. Entonces, cuando tengamos ya claro esos cuatro, entonces nos vamos a la última parte. Sin embargo, aquí es decir, a esta, ¿cierto? De cómo vamos a hacer la redacción de esos tres o cuatro planas de nuestro anteproyecto, cómo va a ser esa redacción. Cuando tengamos ya la descripción de los otros dos métodos, entonces nos vamos a la redacción. También cuando tengamos o repasemos un poquito nuestro muestreo, nuestra población, nuestra muestra, nuestra fórmula, bueno, todo eso que ustedes vieron en estadística, que se aplica también y hace parte también de la redacción de este apartado en nuestro anteproyecto. Bien, dejo aquí para que ustedes entonces miren este video y también miren este de YouTube de cómo entonces se redacta esta parte para que ustedes la vayan haciendo si ustedes consideran que su estudio es descriptivo. Obviamente faltaría ver las otras dos, pero mi experiencia me dice que la mayoría de estudiantes, la mayoría de investigadores escogen este. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima clase.